La semana pasada hablamos sobre la importancia de la oración en el avivamiento. Vimos la necesidad de orar, la necesidad de tener avivamiento. Vimos precisamente, hablamos de esto, de la necesidad de buscar el estar avivados porque nos faltan cosas. Nuestra relación con Dios no está como debería estar. Nuestra pasión por Cristo no es la misma. Muchos de nosotros, incluyéndome yo, porque muchas veces creemos que los maestros o los pastores están en un nivel aparte, pero incluyéndome yo, no hemos perdido lo que la Biblia llama ese primer amor. Y cuando yo hablo del primer amor, no estoy hablando de no amar a Dios ni amar a Cristo. Estoy hablando ayer anoche mismo mientras dormía, mi espíritu meditaba en estas cosas y me hacía recordar los tiempos cuando a lo mejor me pasaba el día entero encerrado en la presencia de Dios sin salir para nada. La palabra de Dios era tan importante para mi vida que la leía por lo menos una vez al año en diferentes versiones. El Nuevo Testamento 2 o 3 veces al año, el Antiguo a lo mejor uno, en diferentes versiones, en inglés, y creo que en español no la leo nunca entera, pero en inglés. ¿Me entendéis o no? Esa pasión por su presencia, esa pasión por la palabra de Dios, esa pasión por vivir conscientes de su presencia, la hemos perdido. Mucha de la culpa la tiene, como dice el apóstol Pablo, por afanarnos, por meternos por enrollarnos con los asuntos de la vida, que si hay que pagar esto, que hay que pagar lo otro, que si hay que trabajar, que si estoy cansado, que si hay que llevar cumplir con ciertos requisitos sociales, un sinfín de cosas que nos van, si no tenemos cuidado, nos van enfriando, nos van alejando, van haciendo brecha entre nosotros, entre Cristo Jesús y nosotros. Y vimos que la oración es parte de eso. Vimos ejemplos de dos mujeres, que uno de los avivamientos más recientes, sin tomar en cuenta los del siglo pasado, en Pensacola, en Toronto, y otro más que siempre se me olvida el nombre, que fueron más recientes. Estamos hablando estuvimos hablando del avivamiento en las Islas Hébrides, en la costa de Escocia. Ok, eso fue la semana pasada la oración. Hoy quiero ver otro aspecto muy importante que nos conduce, y es a la palabra, y es el resultado. Al mismo tiempo nos lleva al avivamiento y al mismo tiempo es el resultado de estar en avivamiento, de estar en esa relación con Dios, y es la palabra de Dios. Y lo encontramos en Nehemías 8, si queréis buscar Nehemías. Vamos a ver el capítulo. Tenéis las Biblias, buscarlo, Nehemías 8. La semana pasada cité un poco esta historia, así por encima. No sé si os acordáis que dije que en la Biblia había varios avivamientos y varios avivadores que Dios usó. Nehemías, Esdras, etcétera. Vamos a ver el capítulo entero, son 18 versículos nada más. Si lo tenéis delante lo leemos y después lo vamos viendo. Nehemías y todo el pueblo, dice la Biblia, y todo el pueblo se reunió como un solo hombre. O sea que si vamos viendo la Biblia, si vamos leyendo la Biblia, fijándonos en lo que leemos, ya vamos viendo ahí algunos puntos que van saliendo importantes. Y todo el pueblo se reunió como un solo hombre en la plaza que está frente a la puerta de las aguas. Y le pidieron a Esdras, el escriba,
que leyera el pueblo le pidió a Esdras, el escriba, que llevara el rollo de la ley de Moisés, del Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, que Jehová había ordenado a Israel. Y en el primer día del mes séptimo, el sacerdote Esdras llevó la ley ante la congregación, que constaba de hombres y mujeres. O sea que había hombres y mujeres que se reunieron, el pueblo entero, compuesto de hombres y mujeres, se reunió, que podían entender lo que oían. Y delante de la plaza que está frente a la puerta, un momento, voy a cambiar de versión, esta es un poco seca. Se reunió todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y pidieron al escriba Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés que el Señor había dado a Israel. Entonces el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la asamblea de hombres y mujeres y de todos los que podían entender lo que oían. O sea que aquí incluye, y es por eso que cambió un poco de versión, aquí incluye los niños, hombres y mujeres y todos los que podían entender, jóvenes, niños de edad escolar, etc., que podían entender lo que oían. Era el primer día del mes séptimo, y leyó en el libro frente a la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, desde el amanecer hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. El escriba Esdras estaba sobre un estrado de madera que habían hecho para esta ocasión, o sea que estaba más alto que los demás, podían verlo claramente todos. Junto a él, a su derecha, estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Masaías, y a su izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Estos nombres, si alguno se pregunta por qué son importantes y por qué están aquí en la Biblia, porque cuando vayas al cielo y alguien se presenta a ti y te diga, yo soy Sema, entonces tú, sí, tú eres el que estabas con Nehemías en tal y tal día, ¿verdad? Y lo vas a reconocer. El versículo 5, y abrió Esdras el libro a la vista de todo el pueblo, pues él estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo se puso en pie, desde la mañana hasta el mediodía en pie, escuchando cómo se leía la palabra. Entonces Esdras bendijo al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo respondió, amén, amén, mientras alzaban las manos. Después se postraron y adoraron al Señor, el rostro en tierra. Y también Jesúa, Baní, Serabías, Nahaim, Acub, Sebatei, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Jozabed, Anán, Pelaías y los levitas explicaban la ley al pueblo, mientras el pueblo permanecía en su lugar de pie. Y leyeron en el libro de la ley de Dios, traduciéndolo y dándole el sentido para que entendieran la lectura. Entonces Nehemías, que era el escriba, vamos a dejarlo ahí, después vamos a ver otros versículos. O sea que aquí ya vamos viendo lo importante que es la palabra de Dios en este momento en un momento de avivamiento y para acercarnos más a Dios. En Nehemías, el libro de Nehemías, si queréis leerlo, que es muy interesante, Esdras también. La diferencia entre Nehemías y Esdras es que Nehemías fue usado por Dios para reedificar las murallas de Jerusalén. La ciudad de Jerusalén, las murallas estaban destruidas por causa de los enemigos, de las guerras que habían tenido. La mayoría de los judíos habían sido llevados al exilio, y un hermano de Nehemías que vivía en Jerusalén vino a visitar a Nehemías. Nehemías era el copero del rey lo estoy confundiendo con la vacuna. Artajerjes. Buscarlo en la Biblia. Ahora con la vacuna lo estoy confundiendo el nombre. Bueno, buscarlo ahí. Era el copero del rey, o sea que era el que le servía, era el que más cerca estaba del rey. Estaba siempre en la presencia del rey, le servía la copa con el vino,
escuchaba al rey cuando el rey tenía quejas, era el que estaba siempre delante del rey. El hermano le contó a Nehemías: las murallas están destruidas, el pueblo está mal, el pueblo está desanimado. Entonces Nehemías le pidió permiso al rey para volver a Jerusalén y reedificar los muros. El rey le dio permiso, le dio madera, le dio material, le dio dinero, le dio autoridad, y volvió. Esdras es el que vino antes de Nehemías, que fue el que reedificó, volvió a edificar el templo que estaba también destruido. Y es por eso que se conocen los dos como los avivadores del Antiguo Testamento, aparte que hay otros 2 o 3 más, ¿okay? Del Antiguo Testamento. Los avivadores del Antiguo Testamento, Esdras y Nehemías. Eso es para que sepáis, cuando hablamos de Esdras y Nehemías, quién es quién. Esdras reedificó el templo, Nehemías las murallas. Y el libro de Nehemías está dividido en 2 partes. Los primeros 6 capítulos tienen que ver precisamente con la reconstrucción de las murallas de Jerusalén. Y ahí podréis leer cómo las guerras y las batallas y la oposición que tuvieron. Habían algunos gobernantes de la región que se opusieron, que le hacían la vida imposible. Llegó un momento que tuvieron que edificar, como dice la historia, es una historia interesante. Tuvieron que trabajar, edificar con una sola mano, porque con una mano pegaban ladrillos y con la otra mano sostenían la espada, porque los gobernantes y los enemigos de que hubiese avivamiento, aplicarlo al día de hoy, los enemigos de que hubiese avivamiento, de que hubiese renuevo, de que hubiese transformación en el pueblo, estaban siempre ahí molestando y molestando. Y después están los últimos 7 capítulos, y en esos 7 capítulos vemos el avivamiento después de la construcción, vemos el avivamiento que se produjo. Y en todo avivamiento o mover de Dios genuino, vemos que la respuesta es similar a lo que está pasando aquí, a lo que estamos leyendo. La gente vuelve a apasionarse por Dios, la gente vuelve a predicar a Cristo y solamente a Cristo. No sermones sobre ti, no sermones cómo superarte tú en la vida, no sermones sobre egocéntricos, sino Cristo, 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 la predicación. Cristo murió por ti, Cristo es el Señor, Cristo es el Rey, tú eres el cuerpo de Cristo, Cristo es la cabeza, Cristo es el Señor. Necesitas, si quieres ser salvo, si quieres tener una relación con Dios y entrar en el reino, necesitas aceptar y reconocer que Cristo Jesús es el Señor de tu vida. Amén. Todo esto vuelve a establecerse en la vida del creyente. La respuesta a la predicación de la palabra de Dios, el obedecer la palabra de Dios, el gozo en el corazón cuando en el corazón del creyente, la respuesta a la predicación. Como dije una vez, como he dicho, creo que lo dije la semana pasada y en otras ocasiones, hemos sido parte de algunos avivamientos, y una de las cosas que a mí me llamaba la atención es cuando Dios está obrando y cuando Dios está moviendo en su pueblo y cuando la gente está avivada, los creyentes están llenos de gozo y no se cansan de la palabra. Terminas de predicar y te siguen pidiendo más, queremos más, queremos más, queremos más. Y a veces tienes que estar hasta las 12 de la noche, hasta la 1, predicando y compartiendo la palabra de Dios. Volver a esa pasión por la palabra de Dios. Y eso ha sido característico a través de todos los avivamientos en la historia del mundo. Volver al gozo y a la presencia y al amor por la palabra de Dios. Desde que precisamente, ahora que lo pienso, la reforma que aconteció aquí en Europa, precisamente trajo un avivamiento en ciertos círculos, precisamente porque la palabra que estaba encadenada por la Iglesia Católica, que solamente el clero podía quitar la cadena y abrirla y leerla, y solamente estaba escrita en latín, cuando un alemán precisamente tradujo
la Biblia del latín al alemán, y después con la imprenta, justo en ese tiempo se inventó la imprenta Gutenberg, y con esa imprenta empezaron a copiar y hacer copias para que el público tuviese una copia de la Biblia. Hubo un avivamiento a través de toda Europa, hubo una reforma a través de toda Europa. Nacieron grupos como los moravos, como los puritanos, como un montón de grupos que empezaron a enamorarse de Dios, a buscar de Dios y a enamorarse por la palabra de Dios. Porque la palabra fue traducida al idioma del pueblo. Acordarse de eso, porque después vamos a verlo otra vez repetido, esta frase. La palabra de Dios, amén. El mismo Jorge Whitefield, que lo mencioné la semana pasada, no sé cuántos se acuerdan, era colega, colaborador, era socio de los hermanos Wesley. Entró en avivamiento personal, se avivó a sí mismo cuando precisamente fue capaz de leer la Biblia en su propio idioma. Y cuenta en su testimonio, por si a alguien le interesa. Y cuando yo cuento los testimonios de la gente, no quiero decir que tengamos que repetir lo que ellos hicieron, porque no estamos hablando aquí de fórmulas, pero ellos, por ejemplo, este hombre, Whitefield, por ejemplo, él decía en su testimonio, cuando le preguntaron, ¿qué te pasó? Dice, yo cuando empecé a buscar de Dios y acercarme a Dios, empecé a leer la Biblia de rodillas, sobre mis rodillas, dejando a un lado todos los demás libros, todos los demás comentarios escritos por hombres, los dejé a un lado, los comentaristas, los comentarios de hombre, la opinión del hombre, y empecé a leer de rodillas, horas enteras, la palabra de Dios, orando siempre que fuese posible, orando sobre cada frase y cada versículo que leía. Y para mí, dice, fue un alimento tan poderoso, una bebida tan poderosa que transformó mi forma de pensar, transformó mi alma, transformó mi espíritu, porque recibí una luz nueva, una luz fresca y un poder de lo alto que cambió mi vida entera. En los años que pasé orando, leyendo la Biblia de esta manera, recibí más conocimiento verdadero de parte de Dios en un mes de leer la Biblia de esta forma que en el resto de mi vida como estudiante de la Biblia, leyendo comentarios humanos escritos por hombre. O sea que eso es uno de ellos. El hombre que llevó el evangelio a la China, Jonathan Gofford, también fue usado grandemente en la China en el año 1908 en adelante. Lo mismo, fue uno de los padres de avivamiento en la China, que hasta el día de hoy sigue obrando y sigue transformando vidas. Este hombre, según su testimonio, leyó el Nuevo Testamento durante los primeros 19 años que estuvo viviendo en la China. Leyó el Nuevo Testamento en chino más de 55 veces. Y a estos hombres podemos añadir gente que ya conocemos, como Juan y Carlos Wesley, Spurgeon. Yo creo que todos habéis oído hablar de Spurgeon, conocido en la historia como el príncipe de los predicadores. Jonathan Edwards, Jonathan Edwards. Y aquí Jonathan Edwards es un ejemplo clásico, porque cuando estoy hablando de que la gente quiere más y más de la palabra de Dios, no estoy hablando de que quieren más y más predicación de la palabra de Dios porque el sermón sea muy interesante, o porque el sermón sea muy bonito, o porque el sermón sea muy motivador, hablando en términos humanos. No me refiero a eso, sino que me refiero al espíritu y a la unción que había sobre la palabra y la predicación, la presencia de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué uso este hombre como ejemplo? Porque Jonathan Edwards era un predicador que escribía los sermones palabra por palabra. Amén. Escribía los sermones palabra por palabra y los leía. Cuando estaba predicando, no predicaba sin mirar los apuntes, porque los leía palabra por palabra y los leía
palabra por tal como lo había escrito. Y encima, pues si eso era poco, si eso fuese poco, este hombre usaba gafas para leer, las gafas como el culo de una botella de cerveza. ¿Ven? No sé si habéis visto el culo de una botella de cerveza. Eran gafas gruesas porque no veía nada. Entonces se ponía las gafas y aparte de ponerse las gafas, cogía lo que había, el sermón escrito, se lo ponía aquí así, casi pegado a la nariz, y lo leía. El sermón más famoso suyo, por ejemplo, no sé si está traducido al español, es Pecadores en las manos de un Dios airado. Cuando predicó ese sermón, Pecadores en las manos de un Dios airado, cuando leyó ese sermón, porque lo leyó palabra por palabra, nos dice la historia de que la gente se agarraba de los pilares del templo y de los pilares de los bancos de la iglesia, porque creían en su espíritu, podían ver que el suelo se abría y que el infierno los tragaba, y salían adelante clamando a Dios, diciendo: Padre, Señor, perdónanos, Señor, perdónanos, Señor, nos arrepentimos ante ti. Sermón leído. O sea que no estoy hablando aquí de un sermón de esos inspiradores. Y así tenemos ejemplos de muchos más hombres. Y la palabra, ¿por qué es tan importante la palabra? Acordarse que una vez dije que todo lo que es importante en la vida del creyente Satanás lo va a atacar. ¿Cómo sé yo que... ¿Cómo puedo saber yo o juzgar yo? Estoy hablando en términos generales. ¿Cómo puedo saber yo si algo es importante para el cristiano? Si algo de lo que Dios nos enseña en su palabra es importante por la oposición que acarrea. Y hemos visto cosas como el hablar en lenguas, el bautismo en el Espíritu Santo, la oración. La oración en la historia es conocida como la cenicienta de la iglesia, de las reuniones. Y la Biblia, la palabra de Dios, desde el principio, desde el Génesis, Satanás se ha atacado y se ha opuesto a la palabra de Dios. Cuando lo primero que hizo en Génesis Satanás, cuando Dios habló con Adán y Eva, les dio la palabra a Adán y Eva, fue venir un día y atacar la palabra. Es verdad que Dios os ha dicho que si coméis del árbol del conocimiento del bien y del mal moriréis. Pues yo os digo que no moriréis, sino que seréis como Dios. O sea que lo primero que hizo es atacar la palabra que Dios había soltado. En la tentación de Jesús, lo mismo. Cuando Jesús estaba siendo bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista, se abrieron los cielos y una voz del cielo, la voz del Padre se escuchó diciendo: este es mi Hijo amado, en quien estoy complacido. La tentación, lo primero que hizo Satanás es atacar la palabra. Si es verdad que tú eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Si es verdad que tú eres hijo de Dios, hace esto y lo otro. Ok, ¿me entendéis lo que estoy diciendo? Atacar la palabra de Dios. Ahora, estamos acostumbrados en la iglesia de Cristo Jesús, que la palabra de Dios sea rechazada y que la palabra de Dios sea atacada por gente fuera de la iglesia. Pero lo que está pasando más y más en los últimos 20 años y está incrementando y está aumentando cada vez más y más. No sé si alguno se da cuenta o se ha dado cuenta de esto, es que los ataques contra la palabra de Dios ya no son tanto fuera de la iglesia, sino que dentro de la misma iglesia, dentro del cristianismo, se está sembrando dudas sobre la palabra de Dios. Se están sembrando dudas y preguntas y confusión sobre la palabra de Dios dentro de la misma iglesia, y eso es lo que es más peligroso, y es lo que hay que tener cuidado. Y en todo grupo tenemos gente, hay que tener cuidado, conocer la palabra de Dios.
Para daros un ejemplo, por ejemplo, el arzobispo de la iglesia anglicana, hace unos pocos años atrás, cuando estaban debatiendo el tema de ciertos temas, ciertas personas o ciertos pecados y condiciones, que si eran cristianos o no eran cristianos, que se podían aceptarse en la iglesia o no, dijo lo siguiente de la Biblia. Está hablando del arzobispo. Dijo literalmente, tenemos que tener en cuenta que la palabra de Dios, que la Biblia contiene partes que son la palabra de Dios y otras partes que simplemente son la interpretación que en ese tiempo los escribieron la palabra, le dieron la palabra. O sea que, siguió diciendo, o sea que la palabra de Dios hay que moldearla y adaptarla a la sociedad y a la civilización en la cual estamos viviendo, que no todo lo que se aplicaba a los judíos del primer siglo o a la iglesia primitiva de los primeros de la iglesia primitiva se puede aplicar a nosotros hoy. Hoy nosotros tenemos que coger la palabra de Dios e interpretarla a nuestra sociedad. Dijo eso. O sea que ahí vemos un ejemplo de lo que es la oposición y el ataque a la palabra de Dios. La palabra de Dios no cambia. Dios mismo dijo, mi palabra, el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará jamás. Dios ha puesto, un versículo que hemos citado muchas veces en diferentes estudios, Dios ha puesto su palabra por encima de su nombre. Entonces, cuando en la iglesia empiezas a escuchar comentarios y opiniones del hombre, adaptando la palabra de Dios a las circunstancias presentes, tener cuidado y siempre volver a la palabra de Dios, sea quien sea el que esté predicando. No sé si alguien está escuchándome esta noche, sea quien sea. Por ejemplo, cuando un pastor, tener cuidado, siempre volver a la palabra de Dios, siempre volver a la palabra de Dios, siempre volver a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no se compromete. Este arzobispo de la iglesia anglicana incluso llegó a decir que todos los que fundamentalistas nos llaman a los que seguimos y creemos en la palabra de Dios como inspirada por Dios totalmente, desde el contenido, desde la lista de libros y las páginas donde se encuentran hasta la concordancia al final. Llegó a decir que éramos bibliolatras, que la Biblia era nuestro ídolo y que idolizábamos a la Biblia. Ahora, yo sé que hay creyentes que sí hacen eso. Yo he visto a creyentes que te dicen, por ejemplo, la Biblia no hay que ponerla en el suelo, la Biblia no hay que usarla para esto ni para lo otro, la Biblia no hay que ponerla debajo del brazo porque los sobacos huelen. Eso es un extremo. Ahora, Biblia quiere decir colección de libros. El libro no tiene poder ni para defenderte de ningún ataque, ni no tiene ningún poder mágico. Lo que sí tiene poder es la palabra, lo que está escrito dentro, el contenido, la palabra es poder, la palabra es vida, la palabra transforma. Amén. Y muchos de los problemas, el problema más grande, y no sé si esta frase existe en español o no, pero voy a decir una frase que se usa mucho en inglés, no sé si tiene equivalente en español. Una de las razones del por qué hoy en día la mayoría de los creyentes no creen en nada, o han aguado la palabra, o han interpretado la palabra según sus circunstancias, es porque cuando no sostienes una idea firme, cuando no estás firme en tus principios, cuando no tienes un principio firme, una idea firme, la cual tú sostienes y la cual tú defiendes con tu vida, entonces terminas por creerte lo que sea. No sé si me habéis entendido o no. En inglés, para aquellos que entienden inglés, you will fall for everything because you stand for nothing.
O al revés también suena bien. If you stand for nothing, you fall for everything. Si no estás defendiendo nada, si no tienes nada que defender, si no tienes nada, ningún principio firme, entonces caes por cualquier cosa que te enseñen, cualquier cosa que te enseñen y que escuches por ahí. Amén. No sé si algo similar existe en español o no. En inglés se usa mucho. Y os podría dar muchos ejemplos. Os podría dar muchos ejemplos sobre esto. El problema es que se nos va el tiempo. Pero yo creo que lo habéis entendido. ¿Cuáles son tus convicciones acerca de la palabra de Dios? ¿Cuáles son tus convicciones acerca de lo que Dios ha dicho? ¿Cuáles son tus convicciones acerca de lo que Dios te ha revelado en su palabra? Porque esas convicciones las vas a defender hasta la muerte si es necesario. Muchos de los mártires de la antigüedad dieron su vida, fueron capaces de dar su vida por Cristo precisamente por eso. Estaban convencidos de que la palabra de Dios es la palabra de Dios. Amén. El pueblo de Dios estaba en Nehemías, volviendo a Nehemías, el pueblo de Dios ahí en Nehemías, los judíos, la muralla estaba terminada. El ánimo ha puesto ahí algo similar. Dice, ningún viento es favorable para quien no sabe a dónde va. Puede ser, sí. Okay. Es algo similar ahí. Es difícil traducirlo literalmente. Pero eso, muchos, como estaba diciendo, el pueblo estaba ahora cómodo, las murallas habían sido edificadas, la gente, los judíos estaban viviendo en casas cómodas, estaban viviendo en sus casas bien terminadas, bien hechas, tenían trabajo, tenían seguridad, no tenían ninguna necesidad, pero faltaba algo en su vida, había un vacío espiritual. Había un vacío espiritual en sus vidas. O sea que no es, y ahí vemos la primera lección en Nehemías, que no es suficiente tener una superestructura bonita, no es suficiente vivir en comodidad, no es suficiente tener una iglesia, un edificio eclesiástico bonito, bien edificado, bonito y bien hecho, si dentro de las paredes no hay vida, si dentro de tu vida hay un vacío espiritual. No sé si me habéis entendido o no. Muchas veces como creyentes confundimos el bienestar, el tener un buen trabajo, el tener sustento, el tener la provisión, el tener una casa cómoda, como la bendición de Dios, pero por dentro hay un vacío espiritual. Nada en esta tierra, ninguna comodidad sobre la faz de esta tierra toma el lugar de estar lleno y de la presencia y del poder de Dios. Amén. Y lo mismo pasa en las iglesias. Podemos tener buena alabanza, podemos tener buenas estructuras, podemos tener buenas organización, pero si falta vida, si falta si hay un vacío espiritual en tu vida, nada de eso llenará ese vacío. O sea que tenemos que empezar a buscar lo que llena ese vacío. En el versículo del 1 al 7 de Nehemías, volviendo a Nehemías, hemos leído eso precisamente, donde nos dice la palabra de Dios, estaban todos como uno, estaban unidos en un mismo sentir, o sea que no había nadie ahí, no había ninguno ahí que dijo, yo no quiero ir, yo no quiero escuchar, yo no voy a estar todo el día de pie mientras leen. Se reunió todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, delante de las plazas del agua, y ahí, como dice el Salmo 133, cuando está todo el pueblo como un solo hombre, es donde Dios envía bendición y vida eterna. ¿Okay? Y aquí estaban unidos alrededor, como un solo hombre, ¿alrededor de qué? Alrededor no de un hombre,
no no de un evangelista famoso. Aquí estaban reunidos como un solo hombre alrededor de la palabra de Dios. Alrededor de la palabra de Dios. Otra cosa, bueno, podemos sacar muchas enseñanzas importantes de aquí de Nehemías. Otra cosa que me llama la atención es que se reunía el lugar donde se reunieron. Donde se reunieron, dice que estaban en la puerta, que se conoce como la puerta de las aguas. En la Biblia, cuando habla de aguas, nos habla de la palabra de Dios. Porque Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Habéis sido lavados por la palabra de Dios. La palabra siempre la asimila con la palabra de Dios, con agua. La palabra nos refresca, nos aviva, nos da el poder de la palabra. O sea que estaban en la puerta como un solo hombre en la puerta conocida como la puerta del agua. O sea que eso nos da una clave. Eso ya nos da una clave. Si el pueblo de Dios se une, como un solo hombre, alrededor de como centro de su reunión o de su unión, la palabra de Dios, no el hombre, no el evangelista, sino la palabra de Dios, ese lugar se convierte en un lugar apto y propicio para que Dios derrame su bendición sobre ese lugar. Amén. En el versículo 1 también vemos de que fue el pueblo. Versículo 1, fue el pueblo el que le dijo a Esdras. Esdras era el escriba. Le dijo el pueblo a Esdras: Esdras, saca la Biblia, saca el libro de Moisés, sácalo. O sea que no fueron ellos, sino que no fueron los sacerdotes, no fue el gobernante, Nehemías en este caso, que gobernaba en ese tiempo. No fue Esdras el escriba, no fueron los sacerdotes, sino que fue el pueblo el que pidió: nos falta algo, y lo que nos falta es la palabra. Esdras, saca el libro. Y lo que aprendemos de esa frase tan importante es la importancia que tenemos que darle a la palabra de Dios. A la palabra de Dios. Hoy en día, que Dios te haya dado, o en tu tableta, no quiere decir que eso no sea la palabra. No quiere decir que eso sea la palabra. Ok, la palabra tiene muchos formatos. Si leyéramos la palabra, una vez un pastor escuché decir: si no lees la Biblia en el libro, no estás leyendo la palabra de Dios, porque el iPad, la tableta no es la Biblia. Eso es no es lógico y no es razonable. ¿Por qué? Porque si seguimos esa misma regla de 3, aquí precisamente en los tiempos de Nehemías no tenían libros como nosotros tenemos hoy. Tenían grandes rollos que medían metro y poco, medían metro y medio casi, o metro y poco, metro 200 de alto, de largo. Y a lo mejor el libro de la ley de Moisés, era un rollo que se tenía que coger entre 2 personas. Y lo ponían en un aparato especial, un cacharro especial para abrirlo, desenrollarlo y buscar el pasaje. O sea que siguiendo esa ley deberíamos nosotros tener una copia de esos rollos en nuestra casa. O sea que, pero lo que sí estoy diciendo es la palabra. La diferencia es esto. Cuando le dijeron el pueblo dijo a Esdras: tráenos la Biblia, tráenos el libro, que queremos escuchar el libro. ¿Os dais cuenta que desde la mañana hasta el mediodía, y como vamos a ver en un instante, no solamente un día sino 2, estuvieron leyendo los libros de Moisés, la ley de Moisés, la ley de Moisés, la ley de Moisés? Palabra pura, palabra literal. No estaban citando a ningún hombre, no estaban usando ningún comentario. Ahora, esto sí lo voy a decir claro. Yo siempre lo he dicho toda la vida. Aquellos que me conocéis más tiempo sabréis que lo he dicho, y que nunca he usado un comentario desde que empecé a predicar a los 20 años. ¿Por qué? Porque siempre aprendí de que el Espíritu Santo es el que inspiró la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo, a veces lees un versículo y te da una matiz de ese versículo, a veces lees otro y te da otra matiz del mismo. ¿Por qué? Porque la palabra es viva. El problema que vi yo cuando estuve en el seminario y estaba y nos hacían estudiar precisamente a un comentarista.
que cada vez que volví a leer ese versículo o ese pasaje en la Biblia, lo primero que se me venía a la mente era lo que el comentarista había dicho o escribió acerca de ese versículo. Y entonces no le daba oportunidad ni lugar al Espíritu Santo a que me diera más revelación. ¿Me entendéis o no? Y aquí vemos esa lección. Aquí vemos esa lección que aprendemos de Nehemías, de que no están citando a ningún hombre, no están citando a ningún comentarista, no están citando a Calvino, no están citando a Darby, no están citando a Matthew Henry. Estoy usando comentaristas que quizás conocéis por nombre. No estaban diciendo, aquí hermanos, Calvino dijo esto, Darby dice tal. No. Darby dice, no voy a decir lo que dice, pero os dais cuenta, no estaban citando a Pink, otro comentarista, no estaban citando a ningún hombre, estaban leyendo la palabra de Dios. Porque tal y tal predicador enseña eso sobre ese pasaje, tal y tal evangelista dice eso y eso y esto y esto y esto sobre ese versículo. No, eso no es bueno. Es bueno si sabes después volver a la palabra y dejar que el Espíritu Santo te discierna, te dé discernimiento y mantener tu espíritu y tu mente abierta a que el Espíritu Santo te siga hablando y te siga enseñando. Amén. Cristo Jesús mismo dijo en una ocasión, no enseñad doctrinas ni mandamientos del hombre, sino la palabra de Dios. Eso podéis buscarlo en el Nuevo Testamento. No vamos a buscarlo ahora porque nos va rápido el tiempo. Jesús mismo dijo, no enseñar por doctrina. Lo he citado mal el versículo, lo he leído mal. Dice, lo estoy leyendo aquí ahora, no enseñar por doctrina los mandamientos ni las opiniones del hombre. Entonces, respetar la palabra de Dios, siempre la palabra de Dios, siempre la palabra de Dios. Hay muchos comentarios, hay muchas enseñanzas que el hombre enseña e incluso enseña como doctrina que no son Biblia. Y no estoy diciendo que no respetes a los siervos de Dios, lo que estoy diciendo es que cojas y lo guías con la palabra de Dios, porque hay cosas que suenan muy bonitas, pero no son palabra de Dios. Acordarse que los profetas y los ministros y los predicadores y los pastores y los maestros son simplemente, como dice la Biblia, los ángeles o los mensajeros de Dios. Son los mensajeros de Dios. No somos estudiantes de ciencia, ni de filosofía, ni siquiera de teología. Somos estudiantes de la palabra de Dios y tenemos que ver lo que la palabra de Dios significa para nosotros y como maestros, ¿qué le estamos enseñando? Todo el mundo estaba ahí, hombres, mujeres, y todos los que estaban eran capaces de entender, estaban ahí. El versículo 4 de Nehemías 8 nos dice que levantaron una plataforma para que el Esdras estuviese más alto por encima de los demás. Y nadie se quejó de la predicación y del tiempo que estuvieron. Nadie dijo, te has pasado hoy en la predicación, pastor. Tienes 45 minutos para 45 minutos para predicar la palabra y después los anuncios. Cuando Dios está obrando y cuando el pueblo tiene hambre de Dios, no se fija, el pueblo no se fija en el tiempo. Amén. Están dispuestos a estar ahí horas y horas y horas. Predica, te van a gritar, predícalo, hermano. Y cuando el pueblo lo pide, aún más. El pueblo, en el versículo 6, fue el pueblo el que dijo, sacar el libro. Y ese es el clamor que necesitamos escuchar en nuestras iglesias hoy en día, hermanos. Y si no lo estamos escuchando, es tiempo de, como dijimos la semana pasada, humillarnos y de buscar de Dios. La Biblia es poderosa. Y aunque podíamos hablar de la veracidad de la palabra de Dios, usando las estadísticas y la ciencia y el cómo la Biblia ha sobrevivido años y años y años y siglos de persecución, no quiero meterme en eso porque para mí eso no es importante. La palabra de Dios es la palabra de Dios. El efecto que debería tener la palabra de Dios sobre la gente, sobre tu vida, es el saber que la palabra de Dios es Dios. La Biblia dice en el principio,
era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Esa palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Se manifestó en carne, habitó entre nosotros, hizo su tabernáculo entre nosotros y habitó entre nosotros. Vimos su gloria como la gloria del unigénito Hijo de Dios. Ese Hijo de Dios, Dios mismo fue a la cruz. En la cruz sangró, derramó su sangre y murió por tus pecados, por mis pecados. La vergüenza que tenías que haber pasado tú, el pago que tenías que haber pagado tú, que es la muerte por el pecado, el sufrimiento que tenías que haber sufrido tú, lo sufrió Él, lo llevó Él. Las enfermedades que tenías que haber llevado tú, las llevó Él sobre su cuerpo, y el tercer día resucitó. Y es ese mensaje, el mensaje de Cristo, el que está grabado desde el principio hasta el final de la palabra de Dios. Desde el Génesis 3:15, cuando Dios le dice a Adán y Eva, y tu semilla lo herirá en la cabeza y lo destruirá completamente, que nos testifica de Cristo, de su poder salvador y de la veracidad de la palabra de Dios. Amén. Los problemas que muchos creyentes tenemos hoy en día solamente tienen una solución. Cuando viene un creyente a un pastor y dice: pastor, es que estoy luchando con este y este problema, estoy luchando con mantener mi vida cristiana, estoy luchando con las tentaciones y los ataques de Satanás, estoy luchando con los problemas que tengo de esto y del otro. La primera pregunta que como pastores deberíamos hacerlo, y yo lo hacía, es preguntarles: ¿estás leyendo tu Biblia? Porque la Biblia, hermanos, la Biblia es la solución a todos esos problemas. La tentación, los problemas, la provisión de Dios, que la sanidad sea una realidad en tu vida. Y muchos que son sinceros dicen: sí, la leo, pero no tanto como debería. Perdón. Sí, o simplemente no la leo porque no tengo tiempo. La palabra de Dios dice que la Biblia es nuestro pan diario. ¿Cuántas veces al día comes tú? Aquí en España se come por lo menos 5 o 6 veces al día. El desayuno, el almuerzo, la comida, después la merienda, después la cena. Yo personalmente, como vengo de una cultura inglesa, me estoy acostumbrado a comer 2 veces al día nada más. El desayuno y la cena. A veces, si se puede, se come, pero solamente un bocadillo, no un platazo. Pero bueno, volviendo al tema, ¿cuántas veces al día comes? Si eres inglés, 3 veces al día. Si eres español, 5 veces al día. Y seguro que no te saltas ninguna de las comidas. La pregunta entonces es: ¿cuántas veces alimentas al día tu espíritu? Si eres inglés, por lo menos 3 veces al día debes leer tu Biblia. Si eres español, 5 veces al día. Deberías coger la palabra de Dios, ya sea leída o por grabada, escuchándola, que entra la puerta del alma, del espíritu, son tus ojos y tus oídos por la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice: el hombre no vivirá del pan solamente, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Amén. Y necesitamos alimentar nuestro espíritu más que nuestro cuerpo. Personas como... voy a usar un ejemplo del que conocéis. Billy, el suegro de Billy Graham. Todos conocéis a Billy Graham, ¿no? Billy Graham.
El suegro era un hombre que se llamaba Nelson Bell. Nelson Bell, Bell quiere decir campana, Nelson Campana, Nelson Bell. El suegro de Billy Graham se levantaba, y una vez más estoy dando ejemplos, no estoy diciendo que tengáis que hacerlo, se levantaba a las 4 de la mañana o a las 4:30 y dedicaba por lo menos 2 o 3 horas a las 4:30 de la mañana a leer la Biblia. Y no bajaba a desayunar, no alimentaba su cuerpo hasta que no había alimentado su espíritu. Y tampoco leía ningún comentarista, ningún comentario, ni ninguna revista, ni el periódico. Este es el suegro de Billy Graham. Y así muchos otros. Un momento, por favor. Me estoy quedando sin... y otros muchos así, como este hombre. Podríamos usar muchos ejemplos. O sea que, en otras palabras, ¿qué te estoy recomendando? ¿Qué te estoy diciendo? Lo que te estoy diciendo es que si tu vida no está como debería estar, estás luchando con problemas y situaciones difíciles, busca el libro, pide el libro, abre el libro, saca el libro y verás cómo el avivamiento empieza en tu vida. Si eres de los que dices no tengo tiempo para el libro, leyendo un poco más de 10 minutos al día, puedes leer la Biblia entera en un año. Y estoy hablando de 10 minutos solamente, 10 minutos no es nada, y se pasa rápido. Si quieres avivamiento en tu vida, quieres avivamiento en tu iglesia, saca el libro. El otro versículo que quiero enfatizar es que escuchaban atentamente. El versículo 8 creo que es, que os dije que pusierais atención. Y leyeron en el libro la ley de Dios, traduciéndolo y dándole el sentido para que entendieran la lectura. No sé lo que dice la Biblia de la Reina Valera, pero en la Biblia de las Américas dice traduciéndolo. Buscando, que me llamó la atención, y buscando en el léxico me di cuenta que sí, dice traducir. ¿Y por qué tuvieron que traducirla si el libro estaba escrito en hebreo y están leyendo en hebreos? Tener en cuenta, y aquí me identifico yo totalmente con este pueblo, pero vamos a aplicarlo a nuestras vidas. El pueblo hebreo había vivido por años y años y años en el cautiverio babilónico. En Babilonia no se hablaba hebreo, se habían olvidado del hebreo. E incluso, estudiando un poco de historia en esta semana, me di cuenta que que el hebreo, tal como lo conocemos, tal como se dice, que los mismos judíos en Jerusalén, después de la Segunda Guerra Mundial, que empezaron a colonizar Israel y Jerusalén, no hablaban el hebreo bíblico, hablaban una mezcla de diferentes idiomas. Los más populares era una mezcla de alemán y inglés, que se conoce como Yiddish. No sé si habéis escuchado esta palabra antes, Yiddish. Es una mezcla de alemán, porque muchos de ellos venían de Alemania, de Europa. Los que venían del norte de Europa hablaban Yiddish, que es una mezcla de alemán y inglés. Los que venían de la zona del Mediterráneo, de España, los judíos sefardí, y de la costa del Mediterráneo, hablaban lo que se conoce como el ladino con L, que es una mezcla de español y judío y hebreo. Ahora, si habéis vivido en España toda la vida, quizás no entendéis este concepto, pero si habéis vivido en otros países como yo, por ejemplo, y mis hijos, allá, por ejemplo, en la comunidad hispana, además de que hay muchas diferentes nacionalidades hispanas, no se habla español, se habla una mezcla, no sé cómo llamarlo, la verdad, Span-English. Está una mezcla de español e inglés, y palabras inglesas españolizadas.
O sea que cuando coges la Biblia y la lees en español, coges la Reina Valera y la lees, no entiendes la mitad de las palabras. Y esto es lo que estaba pasando aquí. Eso en primer lugar. En segundo lugar, estuvieron décadas viviendo en la cultura babilónica, viendo cómo adoraban a otros dioses, viendo cómo leían sus escritos en otro idioma. La cultura babilónica. En Babilonia, por daros un ejemplo, en Babilonia las mujeres, no, por daros un ejemplo, se teñían el pelo rubio, se ponían maquillaje, usaban la minifalda, usaban ropa color rojo, por ejemplo. Mientras que cuando volvieron a Jerusalén y restauraron las murallas, se dieron cuenta que no, como vamos a ver ahora un poco más adelante, que la ley, que en Jerusalén la cultura se piensa diferente, pensaban de acuerdo a la palabra, se piensa de acuerdo a la palabra de Dios, el espíritu ha sido renovado de acuerdo a la palabra de Dios, los hombres visten de tal forma, las mujeres de tal, no sé si me entendáis o no. Había un cruce de culturas, una de las cosas que más cuesta cuando uno se ha criado en otro país y vuelve aquí a España, por ejemplo, o vuelve a otro país, es adaptarse a esa cultura. Llevas una confusión y un cruce de culturas que te toma tiempo en adaptarte. Y aquí lo que está pasando es eso. El pueblo judío había estado años y años sin hablar hebreo. Como dije antes, fue muy poco después de varios años después de la Segunda Guerra Mundial, un hombre que se llamaba, no sé si estará vivo todavía o no, se llamaba Eliezer Ben Yeshua, el que empezó a decir, si somos judíos y era un sionista, si somos judíos y vamos a edificar nuestra propia nación y tener nuestra propia nación y nuestro propio gobierno y nuestra propia bandera, tenemos que tener nuestro propio idioma. Y empezó un movimiento en el cual empezó con sus hijos. Nació su primer hijo y le prohibió hablar cualquier idioma que no fuese el hebreo. Tener en cuenta que el hebreo se había perdido mucho de ello. Muchas de las palabras tuvo que inventárselas él, porque no existían en el hebreo bíblico. Y así sucesivamente hasta que logró que el pueblo entero hablara el hebreo bíblico. ¿Okay? Entonces, por esta razón, dice la Biblia, mientras uno leía, el otro traducía. Tenía que explicar, esto significa esto significa tal, esto significa lo otro. Amén. Si lo aplicamos a nuestra vida, si lo aplicamos a nuestra vida hoy, personalmente nos pasa lo mismo. No por el idioma, sino más bien por la cultura, por la enseñanza, por lo que he dicho antes, porque no se predica la palabra pura, porque estamos acostumbrados a escuchar comentarios del hombre, que cuando leemos la palabra de verdad, a mí, por ejemplo, muchas personas, estudiantes en la escuela bíblica e incluso hoy en día me dicen, ¿qué Biblia está leyendo, pastor? Porque yo leo la Biblia y ellos dicen, ¿de dónde has sacado eso? Eso no lo dice mi Biblia. ¿Por qué? No porque no lo diga su Biblia, sino porque hemos acostumbrado nuestro oído a escuchar cosas que nos suena a Biblia, pero no son Biblia. Me explico. Y ese es el porqué. Mientras Esdras leía la palabra de Dios, tenía que haber a otro explicándola y traduciéndola. O sea que estos conceptos son los que quiero que veáis esta noche en relación al avivamiento. Si quieres conocer la voluntad de Dios para tu vida, no sé cuántos jóvenes o creyentes o personas quieren conocer la voluntad de Dios para sus vidas. Te digo claramente esta noche que el 90% por lo menos de la voluntad de Dios para tu vida ya está revelada en la Biblia. O sea que solamente te falta buscar el 10%. Y el 10% normalmente no es tan importante como creemos. Como por ejemplo, Señor, ¿dónde quieres que viva? O ¿con quién quieres que me case? La Biblia dice, el que encuentra esposa, encuentra el bien. Pero ¿de quién es la responsabilidad de encontrarla? De la persona. No dice el que busca, el que ayuna 40 días y dice, Señor, mándamela.
Búscamela. ¿Dónde está la mía? O sea que el 90% de la voluntad de Dios está en la Biblia. Lo único que tienes que aprender a hacer es aplicarla a tu vida. Y el último punto y el más importante, la Biblia dice que empezaron todos a llorar. El versículo 9, 8, Nehemías 8, 9. Entonces Nehemías, que era el gobernante, y Esdras, que era el escriba o el sacerdote, y los levitas que enseñaban al pueblo, dijeron a todo el pueblo: este día es un día santo para el Señor vuestro Dios. No os entristezcáis, no lloréis, no llorad más, porque todo el pueblo lloraba al oír la palabra de la ley. También les dijo: id, comed de la grosura, bebed de lo dulce, y tomad y mandad raciones a los que no tienen nada preparado, porque este día es santo para nuestro Dios. No os entristezcáis, no llorad, porque el gozo, este es el famoso versículo, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿De quién es el gozo? ¿El gozo tuyo? Cuando tú estás contento y gozoso porque todo te sale bien, estás fuerte y fortalecido y con las pilas puestas. ¿Qué dice aquí? Porque el gozo del Señor. ¿De quién es el gozo? Del Señor es vuestra fortaleza. ¿Cuándo crees tú que Dios está alegre? ¿Cuándo te crees tú que Dios está lleno de gozo y de alegría? Cuando no solamente leyeron la palabra, no solamente lloraron al escuchar la palabra, sino que nos dice más adelante, en el segundo día, porque esto duró 2 días, en el segundo día encontraron un pasaje en la ley del Señor que decía que en cierto tiempo del año, en la fiesta del mes séptimo, la fiesta de los tabernáculos, el pueblo de Israel, para conmemorar el tiempo que estuvieron caminando por el desierto, protegidos por Dios y la nube de humo y la nube de fuego, la columna de fuego, vivieron en tiendas, viviendo en carpas, y para conmemorar esos años, el séptimo mes los judíos lo celebraban. Iban al bosque, cogían ramas de los árboles y en el techo de la casa, en la azotea, edificaban una carpa, una tienda, un tabernáculo, y vivían en ese tabernáculo durante 7 días para conmemorar. Ahora, esto es una de las fiestas que no es tan importante. Por cientos de años no se cumplió ni se vivió en Israel, ni en los tiempos de David, ni en los tiempos de Salomón, ni en los tiempos de muchos de los grandes reyes se vivió. ¿Por qué de repente aquí? Porque es un ejemplo lo que estoy diciendo, que cuando el pueblo leyó la Biblia, leyó la palabra de Dios, lo primero que hicieron, aunque fuese esto tan insignificante que muchos de los reyes, incluso Samuel, el gran profeta, no lo cumplió ni hizo que el pueblo cumpliese. Ellos dijeron: queremos hacerlo. Versículo 16: y el pueblo salió y trajeron ramas del bosque y construyeron tabernáculos en sus terrazas, en sus patios, en sus terrados. O sea que lo más importante es la obediencia. Y como he dicho muchas veces, el avivamiento verdadero, para mí, el avivamiento verdadero es volver a la obediencia a la palabra de Dios. Y cuando el pueblo de Dios está hablando, cuando el pueblo de Dios, la iglesia de Cristo, está andando en obediencia a la palabra de Dios, os daréis cuenta lo rápido que la sociedad, lo rápido que el mundo reacciona. ¿Quién ha entendido esa última frase que he dicho? No hace falta campañas de evangelismo, aunque sí se pueden tener, no digo que no. Entenderme, estoy enseñando ahora como maestro. No hace falta. Hay un versículo que siempre me ha llamado la atención en el Nuevo Testamento, siempre me ha llamado la atención porque siempre lo he visto fuera de lugar, no le he visto sentido, hasta que el Señor empezó a enseñarme estos conceptos que estoy enseñando hoy. Hay un versículo que dice: y ciertos griegos que estaban en Jerusalén se acercaron a los discípulos y le dijeron: señores, queremos ver a Cristo. ¿Quién ha leído ese versículo? No dice en ninguna parte lo llevaron a Cristo, no dice en ninguna parte tenéis que sacar citas si queréis ver al Maestro,
No les dice en ninguna parte, sí, esperar que lo voy a llamar. No les dice en ninguna parte, ahora está predicando, esperar que termine y los atenderá en su despacho. Simplemente dice, señores, queremos ver a Cristo. Y eso es lo que el mundo está clamando hoy en día. Y es lo que necesitan, lo que están pidiendo. Iglesia, queremos ver a Cristo. Porque el Evangelio del Reino no es con... El Evangelio del Reino no se basa en palabras, sino en poder, en la confirmación del cielo. Amén. Y es la obediencia a la palabra. Y cuando empecemos a vivir en obediencia, y ese es el clamor. Espero que esta noche os haya animado, igual que la semana, porque la idea de estos estudios no es el juzgar a nadie, no es el condenar a nadie, es el animarnos mutuamente. Porque, como he dicho muchas veces, yo estoy metido en la misma situación. Quiero, lo he vivido y lo quiero. Y Dios me lo ha prometido en este país y lo quiero ver, Porque es el cristianismo verdadero, Todo lo demás es humano. Así que espero que estos estudios os estén animando a orar sinceramente, no oraciones oraciones sinceras que salen de aquí. Señor, ¿qué me pasa? Vuélvenos al primer amor, al gozo de tu salvación en nuestras vidas. Señor, a esos días cuando la palabra de Dios, Señor, no podía vivir sin ella, cuando era vida para mí, a esos días de estar en tu presencia, no querer salir, a obedecer la palabra. Si la palabra dice esto, a obedecerla. Padre, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias porque una vez más yo creo que nos has hablado. Te pido que sea tu Espíritu, Padre. Es tu Espíritu el que nos tiene que llevar a ese momento de decir, sí, Señor, es lo que quiero, es lo que deseo, es lo que mi alma anhela. Padre Santo, tú eres el que pones el querer como el hacer. Llévanos a esos momentos de desesperación, de oración, de la palabra, en el nombre de tu Hijo Jesús.